tratar sobre los diferentes grupos funcionales que podemos encontrar en química orgánica. Los compuestos orgánicos se clasifican en diferentes grupos o funciones químicas que comparten ciertas características estructurales y un comportamiento físico-químico particular. Para llegar a la clasificación química actual en diferentes grupos funcionales pasaron muchos años de historia. En 1782, este químico desarrolló un sistema de nomenclatura, el cual fue ampliado y popularizado hasta 5 años después bajo el nombre de método de nomenclatura química por muchos químicos famosos, entre ellos Lavoisier. Posteriormente, en 1892, en Ginebra, se sentaron las bases para la aceptación de un sistema de nomenclatura de química orgánica. Desde entonces hasta la fecha, la UPAC, o Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ha venido realizando reuniones permanentes de diferentes países con la finalidad de revisar sus propias reglas. Las reglas de la UPAC están basadas en la importancia de los diferentes grupos funcionales. Pero, ¿qué es realmente un grupo funcional? Un grupo funcional es un átomo o un conjunto de átomos que le confiere características tanto físicas como químicas a un compuesto. Un ejemplo, una característica física que estaría determinado por un grupo funcional sería el estado en que se encuentra a temperatura ambiente. Cuando vimos los alcanos, vimos que muchos de ellos se encuentran a temperatura ambiente en estado gaseoso, mientras que un compuesto que tenga la misma cantidad de carbono, pero que sea un alcohol, muy seguramente se encontrará en estado líquido a temperatura ambiente. Las propiedades químicas me dicen cómo reacciona con diferentes compuestos químicos y bajo diferentes situaciones. Ellas también varían dependiendo del grupo funcional. Por eso es muy importante tenerlos muy claros, ya que no influyen únicamente en la manera como se nombran, sino en la manera como se comportan. Estos son 3 compuestos diferentes. Tienen en común que solamente tienen un carbono, pero pertenecen a grupos funcionales diferentes. Este, como vimos anteriormente, solamente tiene carbonos e hidrógenos y únicamente tiene enlaces sencillos, por lo tanto es un alcano que se llama metano. Este, como veremos más adelante, se llama metanol porque tiene la presencia de un grupo OH. Mientras este es gaseoso a temperatura ambiente, este se encuentra en estado líquido. Eso es un ejemplo de una característica física en la que difieren debido a pertenecer a grupos funcionales diferentes. Este, en cambio, es un metanal, que veremos más adelante tiene unas propiedades físicas y químicas muy diferentes a las del metanol, siendo compuestos totalmente diferentes. Para estudiar los grupos funcionales los vamos a dividir de acuerdo a algunas de sus características más importantes. Los primeros que vamos a ver son las funciones químicas que solamente tienen enlace carbono-carbono. Estos grupos funcionales están representados por los compuestos que nosotros llamamos hidrocarburos, es decir, que están formados únicamente por carbonos e hidrógenos. Los hidrocarburos son tal vez el grupo más amplio y diverso de los compuestos orgánicos. Están formados por cadenas de carbonos unidos a través de enlaces sencillos, dobles o triples, con hidrógenos unidos a estas cadenas. Anteriormente, en clase de química, vimos que los hidrocarburos se podían clasificar en alcanos. Este es un compuesto formado por 2 carbonos unidos cada uno a 3 hidrógenos. Recordemos que el carbono siempre forma únicamente 4 enlaces. Como este compuesto tiene únicamente 2 carbonos y solamente tiene enlaces sencillos, se llama etano. Este que vemos aquí es otro compuesto que hace parte de los grupos funcionales que se caracterizan por tener únicamente enlaces carbono-carbono. Es un alqueno, debido a que tiene la presencia de un enlace doble. Ahora tenemos un compuesto que está formado por 2 carbonos únicamente, pero tiene la presencia de un enlace triple, por lo tanto es un alquino. Su nombre es etino, pero es más comúnmente conocido como acetileno. Otro ejemplo de compuestos que están formados únicamente por carbono-carbono son los que vimos en nuestra última guía, que son los compuestos aromáticos, que tienen como representante principal al benceno. Son compuestos que siempre son cíclicos, el anillo siempre es de 6 carbonos y tiene un fenómeno que se llama resonancia, es decir que tiene 3 enlaces dobles que se alternan entre ellos formando una nube de electrones tanto arriba como abajo de la molécula, haciéndola una molécula particularmente estable.
Los grupos funcionales con enlaces carbono-carbono son los alcanos, alquenos, alquinos y los aromáticos. Tanto los alcanos como los alquenos los podemos encontrar lineales como en este ejemplo o cíclicos como en estos otros ejemplos que se encuentran acá. Recordemos que cuando son ciclos simplemente se pone la palabra ciclo antes de nombrarlos, quedando ciclobutano y ciclopenteno. Ahora vamos a estudiar las funciones químicas que se caracterizan por los enlaces entre carbonos y átomos electronegativos. Si a una cadena sencilla de carbonos e hidrógenos se encuentra unido un átomo muy electronegativo, como por ejemplo un halógeno, que son estos elementos que se encuentran en el grupo 7 de la tabla periódica, tenemos un grupo funcional conocido como haluros o halogenuros de alquilo. Este es un ejemplo. El cloro, como es un halógeno, se encuentra unido a nuestra cadena principal, compuesta únicamente por enlaces entre carbono e hidrógeno. Cuando, por el contrario, esta cadena está unida a un grupo OH, tenemos lo que se conoce como el grupo de los alcoholes. Si en nuestra molécula encontramos un oxígeno unido a dos carbonos diferentes, este grupo se conoce como éter. Otro elemento que es electronegativo y es muy común en los compuestos orgánicos es el nitrógeno. Vamos a ver unos ejemplos de los diferentes grupos funcionales que contienen el nitrógeno. Recordemos que en química orgánica el nitrógeno siempre forma 3 enlaces. En este caso, este compuesto es un nitrilo. En este caso, el nitrógeno no tiene un enlace triple como acá, sino que tiene 3 enlaces sencillos, uno al carbono y 2 hacia los hidrógenos. Este compuesto se conoce como amina. Otro elemento electronegativo que se encuentra comúnmente en los compuestos orgánicos es el azufre. Este grupo funcional se conoce como sulfuro. Los grupos funcionales que nos falta por nombrar son aquellos que tienen un enlace doble entre el carbono y el oxígeno. Son compuestos muy semejantes en muchos aspectos, pero se diferencian en la naturaleza de los átomos unidos al carbono, el oxígeno o los carbonilos. El primero de estos grupos es el grupo aldehído, el cual está caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo, en el cual el carbono está unido a un enlace doble con el oxígeno y a un hidrógeno. Otro grupo funcional típico que posee enlaces dobles entre carbonos y oxígenos es el grupo cetona, en el cual un carbono está unido a dos carbonos diferentes y a un oxígeno por medio de un enlace doble. En este grupo funcional encontramos un carbono que se encuentra unido por 2 enlaces a un oxígeno y por un enlace sencillo a un grupo hidroxilo. Este grupo funcional se conoce como ácido carboxílico. En este caso tenemos el grupo éster. Se caracteriza porque uno de sus carbonos está unido mediante un doble enlace a un oxígeno y a otro oxígeno por un enlace sencillo que a su vez está unido a un carbono. Aquí tenemos ahora un grupo amida, el cual tiene un carbono que se encuentra unido mediante un doble enlace a un oxígeno y también a un nitrógeno mediante enlace sencillo. Ahora el último grupo funcional que veremos, que son los haluros de ácido. En esto se presenta un carbono que tiene un enlace doble con un oxígeno y también un enlace con un halógeno, en este caso el cloro. En la guía que se encuentra adjunto al video se incluyó esta tablita. En esta tablita encontramos un resumen de todos los grupos funcionales que acabé de explicar. Tengamos en cuenta que aparece en ellas una estructura general donde está una R. Esa R es un radical, que significa que es generalmente una cadena, puede ser muy corta o muy larga, de carbonos e hidrógeno, aunque en ocasiones también puede tener otros compuestos diferentes. Como vimos, todos los compuestos orgánicos tienen más o menos la misma estructura base, pero poseen átomos con una disposición espacial diferente. Eso hizo que se hiciera importante aprender a nombrarlos de la manera adecuada. Es ahí donde entra la nomenclatura química y el sistema impuesto por la UPAC. ¿Cómo se nombran los grupos funcionales? En términos generales, los grupos funcionales anteriores pueden analizarse como cadenas hidrocarbonadas con una serie de sustituyentes. En este sentido, la nomenclatura de hechos compuestos se basa también en el número de átomos de carbono que constituyen la cadena principal, además de la especificación del grupo o los diferentes grupos funcionales que se presenten como sustituyentes o sufijos. Cuando hay más de un grupo funcional, se debe determinar cuál es la función principal según
la siguiente jerarquía, donde se establecen los diferentes grupos funcionales en un orden de jerarquía de mayor a menor. Es decir, entre mayor sea el nivel de jerarquía, es este el que debe ser escogido como cadena principal. El orden es ácido, éster, amida, aldehído, cetona, alcohol, amina, éter, alqueno, alquino y alcano. Vamos a hacer unos ejemplos donde vamos a diferenciar los diferentes grupos funcionales presentes en una molécula y vamos a practicar un poco su nomenclatura. Tengamos en cuenta que en temas anteriores se trabajará cada uno de estos grupos funcionales de manera independiente y que ya anteriormente trabajamos los alcanos, alquenos y alquinos. En nuestro primer ejemplo vamos a identificar y asignar el nombre correspondiente a las funciones que aparecen en este compuesto. Lo primero que tenemos que hacer es observar muy bien nuestro compuesto y revisar cuáles son los diferentes posibles grupos funcionales presentes en la estructura. Para eso podemos, si queremos, ayudarnos de esta tablita. Pero primero vamos a revisar. En esta parte de la molécula tenemos un nitrógeno, por lo tanto debe ser una función química. En esta región de la molécula se encuentra también un oxígeno. Y aquí al finalizar vemos que hay 2 oxígenos. Entonces estos son nuestros 3 posibles grupos funcionales que hay. Los otros corresponden a enlaces entre carbonos e hidrógenos únicamente. El primer grupo funcional presente que podemos identificar tiene un nitrógeno y 2 hidrógenos. Eso, si nos guiamos por nuestra tablita, corresponde a una amina. En la mitad de nuestra molécula hay presente un átomo de carbono que está unido a un oxígeno. Aunque en esta forma de representar no se nota, se sabe que debe estar unido mediante un doble enlace, por cuanto el carbono debe tener 4 enlaces. Y viendo nuestra tabla, cuando hay un carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno se llama cetona. Ahora, ya finalizando, tenemos un carbono que está unido a un oxígeno y a un grupo OH. A ese oxígeno debe estar unido mediante un enlace doble. Por lo tanto, si buscamos en nuestra tablita, eso corresponde a un ácido carboxílico. Lo siguiente que corresponde es definir cuál de estos 3 grupos funcionales presentes es el grupo funcional principal, mirando nuestra tabla de jerarquía de mayor a menor. Entre el ácido, la cetona y la amina, el que tiene mayor importancia es el ácido. Por lo tanto, cuando nombremos este compuesto en guías posteriores, sabemos que este es un ácido carboxílico. Y la amina y la cetona se nombrarán como sustituyentes. Ahora haremos otro ejemplo donde nuestro objetivo es de nuevo identificar las diferentes funciones químicas y definir cuál de ellas es nuestra función principal. Para ello nos fijamos cuáles partes de la molécula tienen átomos diferentes al carbono e hidrógeno, o si hay enlaces dobles o sencillos. Tenemos acá un oxígeno unido a un hidrógeno, acá un oxígeno y al final de nuestra molécula un carbono unido a un hidrógeno y a un oxígeno. Según nuestra tablita, qué grupos funcionales son para poder identificarlos y para poder definir cuál de ellos es el principal. Tenemos el OH. Este es fácil porque dijimos que el OH es un grupo alcohol. Ahora está el oxígeno, que se encuentra unido a 2 diferentes carbonos. Cuando el oxígeno se encuentra unido a 2 diferentes carbonos es un éter. Y finalmente tenemos un carbono que está unido a un hidrógeno y un oxígeno. Recordemos que el carbono siempre debe tener 4 enlaces. Para que tenga 4 enlaces debe tener un doble enlace con el oxígeno, ya que el hidrógeno solamente puede tener un enlace. Y revisamos cuando el carbono tiene 2 enlaces con el oxígeno y 1 con el hidrógeno, siendo este el caso de los aldehídos. Y revisamos en nuestra gráfica cuál tiene el mayor nivel de importancia según la jerarquía establecida: el alcohol, el éter o los aldehídos. En este caso es el aldehído. Por lo tanto, este será nuestro grupo funcional principal y cuando lo vayamos a nombrar debe escogerse ese dentro de la cadena principal y nombrarse en función de los aldehídos. Vamos a hacer unos últimos ejemplos donde vamos a nombrar 2 compuestos muy sencillos. En guías posteriores trabajaremos cómo nombrar los diferentes otros grupos funcionales como los aldehídos, ácidos carboxílicos, cetona. Por ahora vamos a hacer estos 2 muy sencillos para que vayamos comprendiendo cómo es la idea. Tenemos que nombrar este compuesto, identificamos los grupos funcionales que están presentes en él.
En este caso reconocemos el OH, por lo tanto debe ser un alcohol. Lo siguiente que hacemos es escoger la cadena principal, que es esta, y comenzamos a nombrar de tal manera que el alcohol quede con la menor numeración posible. Si comenzamos desde este carbono o desde este carbono es indiferente, porque en cualquiera de los dos casos va a quedar en el número 2. Como nuestra cadena principal tiene 3 carbonos, ya aprendimos que se utiliza el prefijo prop. Como es el grupo alcohol, debe terminar en ol, entonces es propanol. Sin embargo, es importante escribir en cuál de los 3 carbonos se encuentra el grupo alcohol, como lo hacemos indicando la numeración. Nombre 2-propanol. Ahora escogemos los diferentes grupos funcionales presentes en la molécula, viendo que hay un grupo alcohol y un doble enlace. Revisamos en nuestra tabla de prioridades cuál va primero y vemos que el alcohol está por encima de los alquenos, que es cuando está presente el doble enlace. Cadena principal, de tal manera que el carbono más pequeño quede unido al grupo alcohol. Entonces comenzamos a nombrar desde acá. Como nuestra cadena principal tiene 4 carbonos, sabemos que se utiliza el prefijo but. Después nombramos la presencia del doble enlace, que como vimos anteriormente se utiliza la letra E. Y ahí sí se nombra el alcohol, quedando butenol, pero debemos especificar en qué carbono se encuentra el doble enlace y en qué carbono se encuentra el OH. Como el OH se encuentra en el número 1, no se indica debido a que queda redundante. Solamente indicamos el carbono donde se encuentra el doble enlace, siendo este el carbono 3. Ya con esto finalizamos. En guías posteriores trabajaremos cómo se nombran de manera apropiada y las diferentes propiedades de los otros grupos funcionales.